Buenos días, es lunes 20 de abril y esta es la actualidad del día. Las noticias de ABC. A un mes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el último estudio de GAT3 para ABC confirma un panorama prácticamente congelado. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, sigue en una posición dominante y roza de nuevo la mayoría absoluta, aunque sin asegurarla. Según la estimación de voto, el Partido Popular alcanzaría el 44,1% y se situaría entre los 56 y 58 escaños. Es decir, la mayoría absoluta está al alcance, recordemos, fijada en 55 diputados, pero aún depende de un margen muy estrecho. El propio Moreno ha señalado que la diferencia entre una mayoría simple y una absoluta podría estar en apenas 15.000 votos. El avance del PP es ligero respecto al barómetro de marzo, pero suficiente para consolidar una tendencia estable desde hace meses. Aún así, los populares insisten en evitar la euforia. En paralelo, el Partido Socialista continúa sin encontrar suelo. Se quedaría en torno al 23,5% y entre 28 y 29 escaños. La candidatura de María Jesús Montero no logra revertir la caída y ni siquiera alcanzaría los resultados de Juan Espadas en 2022. Tampoco Vox consigue capitalizar ese desgaste. La formación obtendría entre 13 y 14 diputados, perdiendo impulso respecto al mes anterior y quedándose incluso por debajo de su propio techo de 2022. En la izquierda del Partido Socialista los movimientos son menores. Por Andalucía subiría hasta los 6 escaños, mientras que Adelante Andalucía quedaría en torno a 4, sin alterar la fragmentación del bloque. El escenario en conjunto se mantiene estable, un Partido Popular fuerte, una oposición débil y dispersa y una mayoría absoluta posible que aún deberá confirmarse en las urnas. El mercado del alquiler en España vive una transformación acelerada. Los pisos compartidos ya no son una opción marginal, sino una fórmula en expansión que está desbordando incluso a las ciudades pequeñas. Lo que comenzó hace 3 años con los primeros debates de la ley de vivienda, hoy se ha convertido en un trasvase masivo desde el alquiler tradicional hacia el arrendamiento de habitaciones, mucho menos regulado y, por tanto, más atractivo para los propietarios. Los datos de Idealista son contundentes. Segovia, Orense y Zamora lideran el crecimiento de la oferta de habitaciones con aumentos que oscilan entre el 70 y el 86% en el primer trimestre del año. La tendencia se repite en otras capitales medianas como Cáceres, Ávila, Almería o Lugo, y también continúa en las grandes urbes. Valencia, Las Palmas, Alicante, Madrid o Málaga siguen sumándose a esta dinámica. Pero compartir piso ya no es barato. En Barcelona una habitación cuesta de media 600 euros al mes, en Madrid cerca de 590 y en Palma unos 500. Otras 8 capitales superan los 400. Y mientras en las grandes ciudades los precios se estabilizan, en las capitales pequeñas se disparan. Oviedo, Segovia o Cádiz encabezan subidas de hasta el 13%. La raíz del fenómeno es clara. Muchos jóvenes profesionales no pueden asumir el coste de un piso entero. Según Pisos.com, llegan a destinar el 40% de su salario, incluso más del 50% en Barcelona o Madrid, solo para pagar una habitación. Todo ello ocurre en un mercado tensionado, con una oferta tradicional que se ha desplomado un 61% en 5 años y con nuevas intervenciones estatales que, según los portales inmobiliarios, continúan empujando a los propietarios hacia modelos más rentables y menos exigidos. Josep María Bartomeu rompe su silencio. Acude a la sede de Vocento en Barcelona, cargado de documentación decidido a desmontar lo que considera un relato inventado por la Junta de Joan Laporta. El expresidente defiende que él no arruinó al Barça y acusa al actual mandatario de inflar las pérdidas para poder liberarse del aval exigido en 2021. Bartomeu recuerda el final convulso de su mandato, marcado por la moción de censura. Explica que dimitió porque el Procicat les obligó a votar en plena pandemia, cuando la movilidad estaba restringida, y asegura que, de haberse celebrado, él habría hecho campaña. Sobre su gestión económica insiste en que el verdadero golpe llegó en el COVID, unos 500 millones de euros en ingresos perdidos según un informe de la Liga. Sin pandemia, afirma, el Barça habría cerrado 2020 con ingresos récord y beneficios. Acusa a Laporta de presentar en 2021 unas pérdidas de 555 millones, que según la auditoría y el impuesto de sociedades debían ser 283. Sostiene que esa ampliación de pérdidas dinamitó el fair play financiero y atribuye la maniobra al interés por retirar el aval. En el terreno deportivo reivindica los 13 títulos logrados bajo su presidencia y defiende fichajes como Dembélé o Griezmann. Reconoce errores como retrasar el relevo generacional, pero niega haber perdido el control del vestuario.
Sobre Messi dice que nunca entendió su salida y que el argentino estaba dispuesto a quedarse. Rechaza cualquier acusación de corrupción, confía en que el caso Negreira acabe sin delito alguno y concluye asegurando que 5 años después sigue siendo víctima de un relato que, en su opinión, se utiliza para justificar la gestión actual. Por último, recordar a los lectores que ABC estrena mañana martes un nuevo podcast original sobre el fenómeno de las bandas latinas titulado Para que llore mi madre, que llore la tuya. Es el fruto de meses de investigación e innumerables entrevistas para adentrarnos en el corazón de estas organizaciones criminales. Os dejamos aquí el tráiler. Vi cómo ellos caminaban por la calle y la gente se apartaba y todo eso a mí me ilusionó. He hecho cosas en mi vida que no son buenas, ¿sabes? Y yo a día de hoy no sé cómo convivir con esas cosas. Yo siempre soñé con tener una familia como todo el mundo, un papá. Una vez que se introducen en una banda como puede ser Dominican Don't Play, Latin King, Trinitarios, Nietas, saben perfectamente que están dentro de una organización criminal. Ahí en una de esas ellos me bajaron al mismo parque y me dieron una paliza para poder estar en probatoria. ¿Cuál es el paso que yo tengo que dar para pertenecer a la banda? Cuando una persona hace un juramento dentro de la banda, ella jura estar en la banda hasta la muerte. Me juramentaron, me hicieron de la banda y ahí empezó todo el desastre. Todo se adorna con fiestas, chicas. Te ponen una mesa donde hay alcohol, otra mesa donde hay coca. Era expandirnos por los demás barrios para vender más y poder tener más drogas. Literalmente yo era el pitbull de mis amigas y de mis amigos. Yo era un chaval lleno de rabia. Simplemente con que te mire alguien, tú ya estás buscándole un problema. Cuchillos, pistolas, machetes. Yo me pegaba con chicos, me pegaba con chicas y me daba igual. Si yo tenía que abrir la cabeza, yo abría la cabeza. Tienes que ser lo peor, para llegar a ser alguien allí, dentro de la banda. Para que llore mi madre, que llore la tuya. Una historia de bandas latinas. Un podcast producido por el diario ABC. Escrito y dirigido por Luigi Gómez y Manuel Garre. Por favor, esto no lo pongan, que me matan. Los 2 primeros episodios de este podcast ya están disponibles para suscriptores premium. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por escuchar. Todas las entregas de las noticias de ABC están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio. También puedes pedirlas a tu altavoz inteligente. Cada mañana, un nuevo episodio.